bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy tenemos, como siempre, muchísimos temas porque la actualidad no nos deja ni un minuto de reposo y además tenemos un tema nuevo que yo creo que la persona que más tiempo y horas le ha dedicado a estudiar está hoy con nosotros, que es Domingo Soriano, que es esa sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que habla de nuestro sistema de pensiones. Así, se lo digo en general para que luego podamos concretar, para no alargarme mucho en esta entrada. Y eso lo uniremos a esta especie de engaño masivo que nos ha hecho Sánchez con el plan de estabilidad que ha presentado en Bruselas, aparte que nos hemos enterado de la cuantificación de la subida de impuestos. También nos hemos enterado de que con toda la cara del mundo le dice a la Unión Europea, dice, bueno, yo voy a subir las pensiones en esta legislatura con el IPC, pero luego ya en la siguiente legislatura ya vuelvo al 0,25. Y claro, vamos, es que no tiene nombre. Y en medio de todo eso, precisamente ese plan de estabilidad ha sido desarrollado y analizado no solo por Bruselas, sino también por la AIREF, digamos, el organismo independiente que yo creo que cada día está demostrando que está bajando un poquito el tono de la crítica al gobierno al que esté. Antes criticaba mucho al PP, en mi opinión, y ahora parece que está suavizando un poco el tema. Luego les explicaré por qué lo creo. Pero, en fin, esta es la realidad, que no le salen los números ni a Bruselas, ni a la AIREF, ni al Banco de España, ni a nadie. Solo le salen a Sánchez, a base de subirnos los impuestos, porque esta semana nos hemos enterado que además de esos 26.000 millones, también quiere subir el impuesto de matriculación de los coches y también el de tracción mecánica. Es decir, que esto se creían que no nos íbamos a enterar, pero nos vamos enterando para que la gente, cuando tenga que votar el 26 de mayo, lo haga con todas las consecuencias y con todas las informaciones encima de la mesa. Y otra cosa, vamos a contarles cómo han ido esos 100 días del gobierno de Andalucía. Eso que da tanto miedo, el trifachito, la plaza de Colón, la derecha, la no sé cuántas derechas y la testosterona y no sé qué. Bueno, pues en 100 días han conseguido lo que no había hecho el socialismo en 40 años. Así que se lo vamos a contar y enseguida. Economía para Todos con Carmen Tomás. Vamos al lío y nos acompaña el profesor Raga, catedrático Raga, que ahora ya llamamos a cualquier cosa. Cualquiera es profesor de cualquier cosa. Y Domingo Soriano, como les he comentado antes, porque el miércoles, aunque muchos de ustedes no se hayan enterado, los que son oyentes fieles de esta cadena, sí, porque Domingo entró en el programa de Dieter del mismo miércoles porque le quemaba la noticia y se daba cuenta de que nadie le estaba haciendo el caso suficiente por la envergadura de la cuestión, porque es una sentencia del Tribunal Europeo que depende de lo que ocurra en los próximos días o meses, puede ser un terremoto para la seguridad social que ya bastante está como está en números rojos. No me voy a extender mucho en lo que es la sentencia, porque ahora lo vamos a comentar con Domingo y con Pepe Raga. Eso es. Con Pepe Raga, porque tiene dos vertientes. Y claro, como estamos en el momento en el que estamos de esta sociedad, que es un poco banal, que lo banaliza todo, pues muchos compañeros se han fijado más en lo que supone esta sentencia de crítica al sistema español de pensiones por lo que tiene de sexista, digamos, o de machista. Sí, de machista, cuando lo importante y lo mollar no es eso, aunque haya sido una señora con un contrato a tiempo parcial o con una vida laboral más parcial, que la realidad que es que se pagan en España las pensiones en función de tu contrato. Pues claro, es que o Europa no se ha enterado, o este tribunal no se entera mucho, o no ha preguntado a quien tiene que preguntar, o somos nosotros los que acabamos de descubrir que tenemos un sistema público de pensiones que no paga en función de lo que el trabajador cotiza, sino que depende de tu contrato. Si has tenido un contrato indefinido, has tenido un contrato parcial, incluso ya metiéndonos en faena, si eres mujer o eres hombre. No sabemos si eres otro tipo de ser humano, no sabemos ahí lo que dice. Pero de esto
A ver, en realidad ahí lo que hace el tribunal en la parte de la discriminación por sexo es una cuestión puramente estadística. O sea, si hay algo que Pero no es por sexo, no, es no, porque más por eso- mujeres tienen un contrato por a eso, tiempo parcial. si hay algo que no se puede acusar al sistema español de pensiones es de discriminar a nadie, porque las reglas las tiene muy claras. Tanto cotizas, tanto cobras. Excepto en este caso, pero no es una discriminación ni por raza, ni por sexo, es una cuestión que yo no creo que el legislador, sinceramente, cuando la planteó, estuviera pensando en este efecto, o sea, estuviera pensando en fastidiar, por así decirlo, a los trabajadores con un contrato a tiempo parcial. Yo creo que se planteó, pues probablemente para tratar de incentivar carreras laborales más largas, incentivar la jornada a tiempo completa, por una serie de razones. Pero la realidad, y a mí me sorprendió mucho, yo cuando leí la sentencia había cosas que me llamaban la atención, y decir, ¿por qué dice esto de la sentencia doblemente perjudicado, doblemente castigado? Yo decía, qué raro. Y ya me puse a mirar y digo, bueno, es que claro, tiene razón. Y me puse a hacer pues el ejercicio teórico que planteamos en el artículo, que yo decía, dos trabajadores que comparten despacho en la misma empresa y que los dos cobran lo mismo, aunque uno trabaja 4 horas y el otro 8. Y el que trabaja 4 horas cobra lo mismo porque tiene una categoría profesional superior. Pues eso, los dos cobran, pongamos, 1.500 euros o 2.000, lo que queramos, y durante 30 años cobran lo mismo. Y cotizan lo mismo. Sin embargo, cuando llega el cálculo de la pensión, uno piensa, hombre, si han estado cobrando 2.000 euros al mes durante 30 años, uno por 4 horas y uno por 8, y han cotizado lo mismo durante 30 años, cuando les toque el momento de cobrar la pensión, tendrán que cobrar lo mismo. Es una cuestión de justicia y se supone que el sistema está basado en eso, lo que decíamos antes. Tanto cotizas, tanto cobras. Pues no, a mí me sorprendió enterarme de que a los trabajadores a tiempo parcial se les aplica una cosa que se llama coeficiente de parcialidad, y que entonces no se les tiene en cuenta lo que, digamos, al hacer el cálculo de la pensión, como el cálculo de la pensión se basa en dos cuestiones, uno es la base reguladora y otro es el porcentaje al que tienes derecho de la base reguladora. Cuando se te hace el cálculo te dicen, ¿qué base reguladora es la tuya? 2.000. ¿Cuántos años has trabajado? Pues si has trabajado 37 te toca el 100% de la base reguladora. Si no has cotizado 37 años empieza el descuento. Es ahí donde está el problema. A los trabajadores a tiempo parcial no se les considera que hayan trabajado, si han trabajado 30 años no se le consideran 30, se le consideran 15 en este caso, porque ha trabajado a la mitad. Y luego se hace un pequeño factor, bueno, pequeño, no tan pequeño, factor corrector, que es que se multiplica ese número, en este caso 15, por 1,5. Entonces lo que le tocaría a este empleado es 22,5. Entonces se le dice, tu base reguladora es esta, y le metemos el factor de corrección, el descuento que corresponde a una persona que solo hubiera trabajado 22 años y medio frente a los 37 que tienes que trabajar para cobrar el 100%. Mientras que a su compañero se le cuentan los 30 años. Y claro, desde el punto de vista de la lógica y de la justicia más pura, uno piensa, esto no puede ser. Los dos han estado 30 años cotizando por el mismo dinero, ¿por qué le metemos ese factor corrector? Y es ahí donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mete dos consideraciones súper interesantes, porque dice, el que está trabajando a jornada parcial ya tiene, por así decirlo, un castigo muy entre comillas en su pensión, que es que como está trabajando a jornada parcial, cobra menos de lo que cobraría si trabajara 8 horas. Entonces, ese señor ya está, digamos así, cotizando menos y generando menos derecho a futuro porque cobra menos. ¿Qué sentido tiene que además de esa primera recorte, que es completamente lógico y que todos entendemos, has trabajado menos horas, has cotizado menos, te toca menos pensión, se le añada ese segundo castigo, por eso además la sentencia lo dice, doblemente castigado, se le añade ese segundo castigo que es el factor de parcialidad? Y yo es que no le veo ninguna justificación. Yo, seguro, además de verdad que estoy convencido que el legislador cuando lo puso no estaba pensando en eso, pero que las consecuencias son que se genera una injusticia para los trabajadores a tiempo parcial, a mí me parece evidente. Pero esto es un terremoto en el sentido de que nos bueno, acabamos... Si ahora hablamos de las consecuencias. No, es que nos acabamos de enterar... No, pero luego ya el terremoto económico. Primero el terremoto conceptual, que es el que anda, que resulta que el sistema español no es tanto cotizas, tanto vales, digámoslo así. No, evidentemente no. Está claro. Está Pero claro hasta ahora estaba claro. Está claro por esto que acaba de... No, a mí me ha llamado... Un segundo. A mí de verdad, yo escribí el artículo con mucho miedo. Yo he hablado con 3-4 expertos sobre del tema, abogados,
Y todos me dicen, sí, no, si lo del factor de parcialidad, y claro, yo les digo, y este ejemplo que pongo, los 30, y todos me dicen, no, es verdad, tienes razón, oye, no lo había, alguno me ha dicho, no lo había pensado, pero es verdad, claro, no tiene sentido, esto es injusto, hombre, es que tampoco se suele dar esa situación, digo, ya, pero si se diera, eso sería injusto. Y de verdad, yo todavía espero que haya alguien que me diga, Domingo, estás equivocado, no, en realidad hay una excepción aquí en la ley para corregir esto, pero creo que de verdad que ya lo he mirado, porque es tan absurdo y no tiene ningún sentido, pero yo creo que se está dando, y por eso el tribunal... El Tribunal de Superior de Justicia de Castilla y León y luego el de la Unión Europea saltó y dijo, si en realidad yo creo que lo de la discriminación por razón de sexo, fíjate, casi lo utilizan de excusa en la sentencia para poder entrar, porque si no el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no podría entrar, porque tiene que entrar porque... Por algún tipo de Por algún tipo de discriminación, porque eso apela a una directiva europea, si no a lo mejor no hubiera podido entrar. Pero bueno, perdone. No. Yo creo que sí, es evidente, vamos, lo que está diciendo Domingo... es una regla matemática, o sea, tampoco otra cosa es lo que estaba planteando ahora, por qué el legislador hizo esto, pero que el legislador lo hizo y por lo tanto, pues tienes que ponerte la máquina de calcular al lado y hacer el cálculo según lo que dice la ley, eso es evidente. Yo desde que le oí el otro día tampoco había reparado, porque yo, como hay otra penalidad, que es a los del tope máximo, o sea que esos cotizan y después no cobran, pero... Esa también es buena. Claro, es que es esa verdad. Sí la sabíamos, por lo menos. Pues mira, Exacto. es que yo es que siempre bailo con la fea, este es el problema, ¿no? Porque yo casi toda mi vida en la universidad, salvo los 3 últimos años antes de la jubilación, toda mi vida he sido a tiempo parcial, por un sentido aquel de la honestidad, y es decir, tiempo completo. Significa no tener otra ocupación que no si cobras o no cobras, eso es lo de menos, lo demás no tener ninguna otra ocupación. Y como yo sí ejercía mi profesión, pues siempre pensé que no debía de tener tiempo completo y hacía cada año el compromiso de tiempo parcial. Entonces, por un lado eso, y por otro lado el tope máximo, o sea, estoy siempre con la FIA. Y pagando doble, como autónomo y como, sí, por y como supuesto, funcionario. por supuesto. Pero yo, desde que oí a Domingo, ya te digo, yo no había reparado en el tema, y ingresan lo que ingresen, y ahí me quedo. Pero desde que se lo oí el otro día en el programa de Dieter, estuve dándole vueltas, intentando imaginar qué principio tenía el legislador en mente para poder hacer ese no ajuste, porque el ajuste es acercarse a lo justo. Y lo justo sería, si has cotizado tanto, cobrar tanto. Entonces, ese ajuste en contra del cotizante, ¿en virtud de qué? Hay un tema muy general que es a nivel del país como tal y del sector público en su pensamiento, que es la primacía del tiempo completo. En la universidad, a los que hemos sido de tiempo parcial, se nos ha declarado la guerra siempre. No hemos podido ser directores de departamento, no hemos podido ser decano, no hemos podido... Es decir, has podido ejercer tu función, aunque tu trabajo fuera tanto como el de tiempo completo. Está mal visto, vamos, el tiempo parcial. Sí, era una forma pues simplemente de establecer un cauce de gobierno que consistía en fomentar el tiempo completo. Y ahora ya vemos, cualquier tiempo parcial se llama precariedad. No. Cuando tiempo parcial es tiempo parcial. Pues, Punto. tío, No diga usted más. El Este resto señor del tiene un tiempo lo contrato, dedico a otras cosas. este tiene un contrato por 4 horas. Pues un contrato por 4 horas puede ser igual de permanente que los otros. No, y que algunas veces es involuntario. Unas veces es involuntario pero, y otras es muchas veces es voluntario, claro. Porque quieres hacer otras cosas en el Eso resto es, de tu eso tiempo, bien porque seas madre, bien porque estés cuidando a tu madre, bien porque te dé la gana, porque porque estás quieras estudiando. tener otras actividades. Exacto, porque estás estudiando, porque te gusta el deporte, por las razones que sean, te permites trabajar a jornada partida. Entonces, yo creo que el legislador, que Partida siempre no. tiene un cuarterón de sociabilidad y de función social De papá Estado. cuando trabaja en temas de este tipo, no, y de proteger al que se supone más necesitado, etcétera, etcétera,
tuvo que llegar a la conclusión, porque eso yo lo he oído viva voz, aunque nunca lo he visto escrito. No, es que al de tiempo parcial pues hay que darle significa zumbarle, porque ya tiene ingresos por otro lado. Una presunción que no siempre aciertan, porque como decías, en algunos casos es tiempo parcial forzoso, porque España no la mayoría. En los países que funcionan, digamos, la mayoría del tiempo parcial es voluntario. En los países del norte de Europa es muy común. Holanda es el ejemplo más claro. Pero en España no. En España es uno de los países de Europa en el que más porcentaje de trabajadores a tiempo parcial declara que es involuntario. Es involuntario. Y mujeres sobre todo. Quisieran un empleo a tiempo completo, ¿no? Y entonces no es verdad esa presunción. Pero a mí me suena que, estando el principio como está en el texto legislativo, ahí hubo un planteamiento ese, porque ya digo, yo lo he palpado en la administración, donde dice, no, el de tiempo parcial ya tiene bastante en su otra ocupación, ¿no? Y eso explicaría el que el legislador introdujese esa corrección doble, porque en definitiva, como dices, es una doble penalización, por lo tanto, una doble corrección. Ya está corregido el tiempo en cuanto que no trabajas todo el tiempo. Bueno, pues visto que efectivamente podría haber argumentos, ¿no? Vamos, Visto a mí me parece visto el descubrimiento de que efectivamente a los que tienen un contrato a tiempo parcial se les penaliza a la hora de cobrar la pensión, aunque hayan cotizado lo mismo que uno con un contrato indefinido, hemos llegado a esta conclusión. Sí. Te entendí el miércoles que en el Ministerio están en shock. Porque claro, ahora viene la segunda parte. Claro. Imagínate que todos los que tienen un contrato a tiempo parcial y la pensión se la han, ridiculizado con estos coeficientes, reclame. Bueno, a ver, lo de que esto es interpretación mía yo hablé simplemente en el departamento de prensa y me dijeron, vamos a mandar una nota ahora mismo, no sé qué, y mandaron una nota que no la entendían ni ellos. Muy confusa pero esto es una percepción puramente personal. Esto es simplemente, yo leí la nota y dije, más que estar en shock, yo utilicé otra expresión de cómo estaban, digamos asustados. Yo pensé esto, porque efectivamente, a ver, aquí hay dos derivadas. Una es la derivada de las personas que nos puedan estar escuchando y que están en esa situación y digan, oye, pues a lo mejor yo tengo derecho a cobrar una pensión un poco más alta, o a lo mejor voy a los tribunales y me dicen, oiga, es verdad, es que esta forma de calcular, a mí, de verdad, si es como a mí me han explicado que es en estos días, yo hablaba ayer viernes con un abogado y le decía, ¿pero esto es así? Me dijo, sí, dice, esto es así. Los coeficientes decía, correctores le puse este ejemplo que he puesto aquí, ¿de verdad estos dos trabajadores cobrarían menos? Y dice, sí, tú me explicas ese ejemplo tal y como me lo has explicado, yo lo que haría, lo que yo entiendo un abogado especialista en laboral es aplicar el coeficiente reductor y efectivamente cobrarían diferente. Digo, esto es una locura, esto evidentemente va a generar demanda, vamos, yo estaría mañana en la Seguridad Social, pero claro, eso tiene una derivada desde el punto de vista personal, pues que a los beneficiados entiendo que les digan, oye, a ver si tengo aquí una oportunidad de cobrar algo más, y además yo creo que sería justo, pero luego tiene la derivada de esto quién lo paga. Pero el gobierno español tiene la posibilidad, que en alguna otra ocasión sí se ha ejercido, nos acordábamos Manu y yo el otro día del caso de los interinos. ¿Te acuerdas que habían y sin embargo no se cambió la legislación española a pesar de la sentencia? Es decir, el gobierno español tiene la posibilidad de alegaciones, de explicar, de no sé. Sí, no, y además, o sea, esto no es definitivo. Exactamente ese caso también me lo sacó uno de los expertos con los que hablé, me comentaba exactamente el caso y dice, no, bueno, fíjate, pero yo decía, oye, si esto, porque lo que me decía, claro, yo le preguntaba, mira, yo la sentencia me la he leído, yo entiendo, pero a ver cuáles son las consecuencias jurídicas, pues una persona especializada, y me decía, mira, yo creo, leyendo lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es que sea una sentencia que haya que aplicar, lo que hace es como que le da guías para que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León interprete, pero el que tiene que interpretar es la justicia española, ¿no? Entonces lo que me decía es, yo leyendo lo que ha dicho el Tribunal de la Unión Europea, creo que en este caso, en el que ha dado origen a esta situación, le van a dar la razón a esta señora, que es a ver, cuidado, esta señora pide una pensión
equivalente al 80% de su base reguladora, cuando la que le reconoció la Seguridad Social era el 53%. O sea, estamos hablando de una diferencia sustancial. A ver, no todo el mundo va a estar en esa situación, Sí, no ya, todo el pero mundo va a bueno. acumular tantos años de trabajo a tiempo parcial como esta señora. Pero ponte una sea un caso- media del 15 o el 20. Bueno, a ver, habría que verlo. Yo tampoco creo que fuera tantísimo dinero, porque ¿cuántos trabajadores hay a tiempo parcial? No hay tantos. Y luego, ¿cuántos de esos trabajadores que han acumulado o sea, han acumulado tiempo cotizando a tiempo parcial? ¿Cuánto les supondría el incremento? Porque puede ser más, menos. Esta señora, la que ha dado este caso, la que ha iniciado este caso, parece que es que ha trabajado muchos años a tiempo parcial, con lo cual la diferencia es muy grande, ¿no? Pero más allá de eso, lo que le supone al gobierno español, sí, lo que me decía esta persona este experto, yo creo que le van a dar la razón y que el gobierno va a hacer que no se entera. Entonces a esta persona le van a reconocer una pensión más alta, del 80 en vez del 53, y el gobierno va a hacer un poco de nananiano, de aquí a ver qué pasa. Y por lo menos hasta que no haya una segunda sentencia, que entonces ya empiece a generar jurisprudencia y sobre todo vaya alguien al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo emita pues empiece a hacer jurisprudencia de verdad, digamos, casación si las dos sentencias son diferentes en dos tribunales superiores de justicia, o unifique, bueno, y que hasta entonces, pero claro, cuidado, dice, yo creo que si yo estuviera en esa situación, yo apelaría. Ya veo yo despachos también. de abogados. Pasamos sí de es la verdad. cláusula. Atención, pasamos Sí, de es la verdad. cláusula suelo a la Hombre, yo cláusula. lo haría. Es que además en este caso, yo igual que los despachos de abogados, en algunas de las reclamaciones que han hecho con el sector financiero, creo que no tenían razón, para que voy a decir otra cosa. Pero bueno, se la han dado, pues ahí tienen sus... Pero en este caso es que a mí me parece injusto. O sea, si la ley se traduce en que este ejemplo que hemos puesto, que yo escribí en el artículo y que a mí todos los expertos con los que yo hablo me han dicho que es así, si la ley es verdad, o sea, si a mí el Ministerio de Trabajo no dice la semana que viene una explicación más o menos coherente de no, es que esto no es así, yo creo que no la va a decir, pues no la habría dicho ya, y no solo por mí, ha habido otros medios que también han dicho, oye, el Tribunal Superior, no sé qué, se empezó. Si la ley no dice eso, es evidente que se está produciendo una injusticia y a mí me resulta muy difícil de justificar. La razón, que decía antes el profesor A ver, yo creo que la razón, si uno ve los cuadros que tiene la Seguridad Social, entonces la empieza a entender, pero claro, son unos cuadros con una lógica que en este caso se rompe. No, y se rompe. Es una lógica que tiene sentido solo para los trabajadores a tiempo completo, pero si se la aplicas a los de tiempo parcial entras en la injusticia. Claro, el cuadro lo que hace es porcentaje de jubilación en función de los años cotizados. Entonces te dice, para tener derecho al 100% de tu pensión tienes que haber cotizado 37 años. Claro, eso tiene lógica, porque si yo tengo la misma base reguladora que el profesor Raga, él ha trabajado 37 años y yo 30, es lógico que yo cobre menos. Tenemos la misma base reguladora porque en los últimos 25 años, que son los que se utilizan para el cálculo de la base reguladora, se utilizará cuando se acabe la reforma. Hablo siempre al final de la aplicación de la actual reforma, ¿no? Pues él tiene 37, yo tengo 30, tenemos la misma base reguladora porque en los últimos 25 años hemos cobrado exactamente lo mismo, hombre, pero es que le ha cotizado 7 años más, tiene lógica que a mí me apliquen un descuento. Pero esto que tiene todo el sentido del mundo para esa situación de normalidad, si tú se lo aplicas, si tú dices, claro, pero entonces, como los trabajadores a tiempo parcial solo trabajaban la mitad de la jornada, les aplico un descuento extra. Es como, un momento, no, porque esos trabajadores durante los años... en años. Claro, ¿Cuánto ha cotizado? Durante esos años han cotizado Claro. por su sueldo. Entonces, ¿por qué les tienes que aplicar un descuento extra? Tú lo que tienes que hacer es decir, ¿cuántos años has cotizado? ¿Cuál es tu sueldo? 1.000. Ay, mala suerte, si hubieras trabajado jornada completa serían 2.000 en vez de 1.000. Bueno, pues ya está ahí su penalización. En vez de haber cotizado por 2.000, han cotizado por 1.000. No les metas una extra por el hecho de decir, no, es que eran 4 horas y entonces no me suman los años cotizados. No tiene ninguna... O sea, digamos, es una lógica que yo no creo que nadie se planteara en su momento, pero lo que genera es una injusticia, ¿no? Porque en Sí, su yo momento creo. quizá, efectivamente, el trabajar a tiempo parcial no era, quiero decir, no pasaría de Yo muy creo poca que gente, el ¿no? legislador ni siquiera se plantearía, date cuenta, no tampoco quiero yo echar más leña al fuego, ¿no? Pero quizá tampoco se planteara más allá de suponer que tendrá ingresos. No ya si es voluntario o es forzoso porque no No, ni encuentra siquiera si iba a otra ser cosa. mucho, que no iba a Mira, ser muchos tampoco. un ejemplo donde en otra materia una ley también te dice que si tienes más dinero te pagarás más el impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones
hay la tabla, pues en función del parentesco y en función de lo que recibes. Pero hay después un coeficiente corrector según el dinero que tienes antes de recibir la herencia. Ahí tienes, y entonces al que ya tiene, a ese pagará un impuesto mucho más alto, un tipo tributario más alto que el que carece de todo y que solo va a tener, o sea, dos hermanos en la misma familia, con el mismo padre, que reparte la herencia 50% a cada uno, según el dinero que uno tenga frente al otro, pagará más impuestos, por lo tanto, recibirá menos caudal líquido. Tomen nota porque en Madrid no tenemos este problema, no. Porque como saben está bonificado, pero cuidado, ojo, porque después del 26 de mayo, dependiendo de quién gobierne la Comunidad de Madrid, puede volver el impuesto a los muertos. Sí, señora. Bueno. Sí, señora. Oye, solamente antes de irnos al Corte Inglés, una opinión sobre esto que os acabo de contar, que hemos descubierto gracias a la revisión a fondo del plan de estabilidad que presentó Sánchez a Bruselas hace unos días, por supuesto con nocturnidad, con alevosía antes del puente para que no nos enteráramos y tal y cual, entonces van saliendo cosas. Y entre esas cosas sale que Sánchez se ha comprometido con Bruselas a que hasta 2022 va a mantener la subida de las pensiones con el IPC, pero que después ya no, ya vuelve al 0,25, o sea, al plan Rajoy, que tanto han criticado y que por supuesto ha sacado a los pensionistas a la calle y toda es un poco cínico esto, ¿no? Porque es un poco Sánchez. Yo quedo fenomenal, dice, y luego ya la otra legislatura ya veremos. No, yo la primera pregunta. Pero tampoco te lo creo, o sea, yo es que de esto yo creo que Sánchez está mintiendo a todo el mundo. A todo el mundo. Sí, pero todo. Quiero decir, a España y a Bruselas. No, a los españoles dos. Y a Bruselas. Entonces, ¿qué es lo que hace con esta reacción? Contenta a los dos. Entonces, básicamente lo que le dice a los españoles es, no, en esta próxima legislatura, mientras yo esté aquí, vas a seguir cobrando con el IPC. Y claro, llegan a Bruselas y dicen, oye, ¿que esto qué es? Y los objetivos de déficit, y dicen, no, hombre, no os preocupéis, es que a esto les he engañado con el caramelito y luego el 0,25. Pero que es mentira, o sea, no se cree ninguna de las dos cosas. Si un día tiene que bajarlas un 5% para seguir en el poder, las bajará. O sea, no... O sea, tú partes del hecho, Carmen, de que es verdad lo que dices de que Sánchez tiene una especie de plan secreto para dentro de 4 años volver al índice de revalorización de Fátima Báñez, el 0,25. No, que nos engañe, no, he dicho pues que yo nos creo, engaña. No, pues yo creo que no. Pero también engaña a Bruselas. O sea, yo creo que los de Bruselas se han quedado contentos. Mira, qué bien. En España dentro de 4 años van a volver al 0,25. Que es mentira. Si dentro de 4 años tiene que seguir con el IPC, seguirá. Yo estoy totalmente con Domingo. Totalmente. Miente hasta cuando no le interesa. O sea, yo creo que es lo que se llama el mentiroso patológico. Es compulsivo. Una enfermedad como cualquier otra. Sí. Pero date cuenta que si yo me hubiera llamado Moscovici en este caso y hubiera estado hablando de este tema con el señor Sánchez, le diría, pero usted piensa volver a ser elegido para las 2 legislaturas, hombre, sea moderado, ¿no? Sea moderado. En fin. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo la AIREF y el Banco de España también han analizado ese plan que bueno, es un plan irrealizable porque parte de unos principios que son increíbles, como ya le han dicho, que no va a recaudar lo que dice, que el déficit no va a ser el que dice, en fin, ahora enseguida. Porque antes os tengo que contar una cosa de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, y es que hoy y mañana, además de los buenos precios de siempre y ofertas increíbles, van a tener mucha magia. Porque hoy y mañana vuelven los cheques mágicos, esos que te devuelven todo lo que compres en alimentación, droguería y perfumería para que lo utilices en próximas compras. Increíble, ¿verdad? No, pura magia, no te lo puedes perder, te los dan solo hoy y mañana. Y lo mejor es que tienes hasta el 9 de junio para utilizar los cheques mágicos que consigas con tus compras. Yo, desde luego, como tengo que hacer hoy la compra, ya lo saben, sábado, compra, pues en cuanto acabe aquí me voy a Hipercor o al supermercado del Corte Inglés a por mis cheques mágicos. Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno, ¿verdad? En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. When I say that
Bueno, hay una cosa que yo antes quiero poner de manifiesto, y es que casi el mismo día la IREF ha dicho que hay signos evidentes, que los riesgos evidentes de desaceleración en Europa están disipándose, y el Banco de España ha dicho que hay una clara desaceleración mundial, por supuesto europea, española, de todos, mundial, este año, y que hay una elevada incertidumbre. Con lo cual, claro, dices, a ver, o sea, que los dos tienen mucho prestigio, que los dos son grandes, tienen personal cualificado, ¿cómo es posible que uno vea que los riesgos han pasado y otro vea que los riesgos están más candentes que nunca? No digamos que ahora que ya sabemos desde ayer que se le han impuesto a China por parte de Estados Unidos aranceles, y que no va a cejar por más tweets graciosos que pongan y cartas que le mande el chino, va a cambiar nada por ahí, que Italia está como está, que preocupa a todo el mundo, Alemania está parada, Francia estancada, en fin, no sé de dónde saca la IREF que ya no ve motivos para estar intranquilos, porque se están disipando esos signos evidentes de desaceleración. Y como consecuencia de eso, también dice que en un análisis provisional y sin microdatos de calidad, la IREF concluye que no se aprecia ningún impacto negativo por el incremento del salario mínimo interprofesional. ¿No observáis un pequeño cambio de tono? Sí. Las apreciaciones de este organismo independiente que le metía unos zascas a Montoro. Le hemos defendido tantísimas veces por su independencia. Por eso, vamos a ver. Entonces, yo, más que una disminución de tono, lo que ha disminuido, por lo visto, es la independencia. Claro. Yo quería ser más fina. No, pero es que, primero, ¿cómo puede decir que sin datos microeconómicos de calidad? Mire, si no hay datos microeconómicos de calidad, no hay macroeconómicos, tampoco de calidad. Entonces, ¿cómo es capaz de hacer una afirmación de ese género? Cuando hace un mes, y cuando hace no tanto, cuando se aprobó el salario mínimo, dijo que veía una posible pérdida de unos 100.000 o más puestos de trabajo. Pero además que eso es una opinión universal. O sea, eso no es ser original. Decir que... No, pues, pero ha cambiado. No, la originalidad es la de ahora. Decir que no influye. Hombre, no lo sé, yo creo que eso es muy duro. Ya. Eso es muy duro. Y en cuanto a que más o menos no le disgusta tanto el plan de Sánchez, aunque es verdad que lo del déficit no se lo cree mucho, pero tampoco en tanto, ¿eh? Sí, bueno, Está a ver, muy condescendiente. pero ahí también hay que tener en cuenta, a ver, ahí hay dos aspectos. Uno, las bajadas de déficit que planteaba el anterior gobierno, o las que planteó y que pues durante unos años la IREF criticó o dijo que era muy improbable, eran bajadas de déficit mucho más agresivas que las que está planteando este gobierno. También la Comisión Europea le pasa lo mismo, es decir, para este año se fía más, para el año 2020 dice, creo que es casi un punto lo que decía de diferencia que puede haber. Ahora os repaso, pero creo que era un punto casi lo que decía la Comisión Europea. Entonces, claro, ahí también... digamos que el anterior gobierno, Montoro siempre presentaba unas previsiones de déficit. Claro, decía, no, vamos a bajar de aquí el año que viene un punto y pico. Y era como, hombre, le decían, hombre, eso no lo vas a conseguir ni de broma. Si dices, no, de aquí al año que viene voy a bajar solo 2 décimas. Y te dicen, hombre, lo vas a conseguir. Claro, por una parte es bueno, porque no estás mintiendo, pero por otra parte es como, hombre, vamos a ver si bajamos más el déficit. Quiero decir que este gobierno, no sé si se me entiende lo que quiero decir, este gobierno... En cierto sentido, es verdad que es más fácil que consiga sus previsiones de déficit porque no pretende bajar el déficit. Claro, porque son elevadísimas. Claro, exactamente. Entonces, claro, la IREF un poco, no solo la IREF, la Comisión Europea dice, sí, claro, el año que viene, bueno, que va a cumplir no lo dice nadie. Lo que dicen es, la IREF dice improbable cumplimiento, lo que dice es que a lo mejor no se aleja mucho del objetivo. Claro, si tú presentas un objetivo que está muy cercano al de este año, y dices, bueno, hombre, sí, pues lógico que no te vayas a desviar mucho del objetivo. La pregunta es, ¿no debería alguien decirle al gobierno, oiga, sea usted más ambicioso con la reducción del déficit, que estamos en 6º año de crecimiento consecutivo?
Si seguimos con un déficit por encima del 2%, a la más mínima desaceleración, ¿a dónde nos vamos? Entonces sí, o sea, este gobierno lo que ha hecho ha sido, que es otra política. O sea, lo que ha decidido este gobierno es, como ya estamos por debajo del 3%, y en Bruselas además parece que ya no nos hacen mucho caso porque tienen otras preocupaciones, no les vamos a decir que vamos a bajar el déficit y vamos a hacer de nuestra capa un sayo, desde el principio. Lo que hacía Montoro era decirles a Bruselas, no, que el año que viene vamos a tener un punto y pico menos de déficit. Claro, luego no lo conseguía y le pintaban la cara. Pero probablemente la reducción del déficit que fue consiguiendo Montoro año a año incumplía su objetivo, pero era superior a las que estaba planteando Sánchez. Claro, es que son dos cosas diferentes. Sobre todo si nos fijamos en que esta semana se ha contado en algunos medios que el desequilibrio real de las cuentas en 2020 va a ser de 38.400 millones, que es el más alto desde 2012. Claro. O sea, que lejos de reducir es que volvemos a 2012. Porque claro, entre los viernes estos electorales, más todo lo que piensa seguir subiendo, por supuesto, y lo que no va a recaudar, y la recaudación ya está empezando a fallar, han salido los datos, solamente el impuesto de sociedades se ha reducido un 17% la recaudación. Entonces, claro, yo no sé cómo hace estas cuentas. No son ni las cuentas de la lechera, es mucho más. Las cuentas yo creo que no las han hecho, simplemente han puesto objetivos y ahí acaba todo. O sea, el decir, y voy a conseguir la recaudación adicional, consecuencia del aumento de impuestos. Date cuenta que al principio había mucha literatura sobre el aumento del impuesto a los ricos. A ver, ¿dónde ha quedado el impuesto a los ricos? Porque claro... Pues 300 millones. Bueno, pero a través del impuesto... Y el diésel 700. A través del impuesto de la renta, que era el planteamiento, pues subir los puntos a las rentas más altas. Y mire, cuidado, eso alguien se lo ha tenido que decir. Primero, en el momento en que usted aumente tipos, aumenta el fraude, seguro, eso de toda la vida. Porque se van a Portugal, mira, que ahora lo tienen fácil. Eso, pero eso ya es ilusión. Pero incluso el fraude, el que defrauda, tiene la función del coste-beneficio. Es decir, a ver, si defraudo, ¿cuánto me ahorro? A tipos más altos me ahorro más. ¿A qué me expongo? A que me cojan, que es igual que si defraudo menos, me expongo a que me cojan. Entonces, lógicamente, cuando suben los tipos en todos los países que han subido los tipos, ha aumentado el nivel de fraude. Y ha bajado la recaudación. Con lo cual la recaudación baja y lo que algo puedan sacar de más, te lo tienes que gastar con inspectores adicionales para vigilar el fraude. O sea, que eso... mira, si con dos datos queda claro. O sea, para este año 2019 prevé que el incremento del IRPF recaude 328 millones. Y sin embargo, esto que le llama la fiscalidad verde, que es, olvídese, eso se lo gasta en un aperitivo. 670, o sea que los ricos van a aportar la mitad de lo que vamos a aportar todos los que tienen un coche diésel, que son casi 18 millones en este país. Y luego, servicios digitales, 1.200, que no se lo cree nadie, porque es prácticamente el 25% de lo que la Comisión Europea estimó que recaudaría toda la Unión Europea si se impusiera el canon a los digitales, más otros 850 de las transacciones financieras. O sea, es que es todo como que no me creo nada. Ahora, eso sí, los servicios veterinarios, 35 millones menos, y la fiscalidad de género, que no sé qué es la fiscalidad de género, a ver si me lo explican, 18 millones menos, por supuesto. Menos, por eso. Entonces, dices, pero oiga, ¿y por qué no hace lo de Portugal, que es bajar el IVA de la luz si hay tanta pobreza en España y hay tanto pobre que no puede tener luz ni calefacción, calor en invierno? Sí, bueno, a ver, es que estaba ahora justo, eran 9 décimas. 1,1 hemos prometido, por así decirlo, para 2020 y la Comisión Europea dice que el 2. Pero a lo que está jugando este gobierno por ahora es a hacer unas previsiones. Ya digo, también lo tiene más fácil porque al estar por debajo del 3%, además en Bruselas yo creo que ya les pasan todo y bueno, pues yo lo que sí que creo, decías antes, hay un cambio en el tono del aire respecto a este gobierno. Es cierto,
tiene esta excusa que lo que hace es, la IRE siempre ha dicho que ellos no hacen juicios políticos sobre si tendría que bajar más o menos el déficit, dicen lo que hacen es que a ellos les dan una previsión y dicen si se va a cumplir o no. Yo creo que a lo mejor nos tendríamos que plantear si alguien no debería decir si se puede ser más ambicioso, lo que decía antes, ¿no? Es decir, al final no es solo cuestión de cumplir el objetivo, sino de qué objetivo pones. Claro, es que si pones un objetivo pues muy sencillo, pues este año el déficit ha sido 2,5 en 2018, perdón, dices que va a ser 2,3. Bruselas apunta que va a ser 2,3 en 2019, tú le has dicho que va a ser el 2, probablemente si se queda en el 2,2, 2,3 en Bruselas hasta se dan por contentos y dicen, no, bueno, más o menos voy cumpliendo con Bruselas. Hombre, chico, vamos a ver, que llevamos 6 años crecimiento, vamos a ver si somos más ambiciosos. Pero no. Entonces, que los impuestos en España, esto ya lo hemos dicho cientos de veces, pero que no es posible aumentar la recaudación en España de forma sustancial sin recaudar a la clase media, sobre todo a los trabajadores, claro, por dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, porque España tiene una tasa de paro y una tasa de paro muy alta y una tasa de actividad muy baja respecto a otros países, con lo cual los que pagan los impuestos, que al final, haciendo una simplificación, pero al final los que pagan los impuestos son los que trabajan, porque son los que generan las rentas del resto. Incluso los pensionistas dicen, no, yo pago impuestos. Pagas impuestos a través de una renta que te viene de los que primero han pagado el impuesto a través de sus cotizaciones. Entonces, en España tenemos muy pocos trabajadores, con lo cual, si tú quieres aumentar significativamente la presión fiscal, como tienes además poca gente que contribuye, por así decirlo, pues sobre el conjunto de la población, pues a cada uno de esos les vas a tener que cobrar más. Pero luego además, otra cosa, que también lo hemos dicho, pero la gente yo creo que no la acaba de coger, es que en España uno de los principales problemas que tenemos es que tenemos muy pocos ricos. Lo que necesitamos en España son muchos más ricos. O sea, en España los sueldos españoles altos en otros países no serían altos, serían medios. Las empresas españolas pequeñas en otros países serían microempresas. Los empresarios españoles de empresas de 40 o 50 empleados tienen beneficios y tienen patrimonios personales muy bajos. En Francia, el típico empresario de una empresa de 40 o 50 empleados en España es una persona que lo pasa hasta mal para llegar a fin de mes, que está ahí sosteniendo a su empresa, y en Francia es el típico burgués con una casa y un chateau y que no es que sea multimillonario, pero a lo mejor tiene un patrimonio de 8, 10, 15 millones de euros, y en España para llegar a esos patrimonios te tienes que ir a los top 1, top 0,5 de la población. Entonces, si tenemos un problema, igual con las empresas, uno de los grandes problemas que tiene España es que no tenemos grandes empresas y empresas de a partir de 50, 100, 200 empleados, que son los que pagan impuestos. Entonces, al final tiene que recaer en lo que hay. Hay dos cuestiones fundamentales. Uno, lo que debemos hacer es atraer a esos y hacer que la gente sea cada vez más rica, tenga cada vez patrimonios más altos, porque ellas se pagarán. Si esa gente paga impuestos de forma natural, por así decirlo, porque es que no le queda otra. Cuando tú tienes sueldos altos, acabas pagando impuestos altos y cotizaciones altas. Tienes que atraer. Pero mientras no los atraigas, no puedes seguir con la milonga de que vas a subir 10, 15, 20 o 5.000 millones la recaudación sin afectar a las clases medias, porque no te da. Es que no hace, o sea, empiezas a calcular, dices, ¿cuánta gente hay en España que tiene un patrimonio de más de 1 millón de euros? O que tiene una renta superior a 100.000 euros al año en un sueldo. Y empiezas a hacer las cuentas y dices, hombre, es que para subir la recaudación en los 5, 10 o 26.000 millones que ha dicho Pedro Sánchez de aquí a final de la legislatura, es que les tendrías que meter una presión fiscal del 90% a los que tienen esa renta por encima de 100.000, no si solo van a pagar ellos. Y dices, hombre, a ver, una cosa es que sean ricos y otra cosa es que sean muy tontos. Yo creo que ahí no te van a llegar. Pero además el problema, profesor, es que en este momento en el que claramente yo en este asunto me fío del Banco de España, porque además es lo que están diciendo todos los analistas del mundo, que hay un problema de desaceleración en Europa y probablemente en Estados Unidos, aunque ahora parezca que sí, que están muy bien las cifras de empleo y tal, pero los ciclos tienen un ciclo, o sea, el ciclo dura lo que dura el ciclo, es que en este momento en España no se están vendiendo coches, ha caído un 14% la venta de coches a particulares, porque los coches que se han vendido son para las empresas de renting. Se está consumiendo ya menos. Se está frenando la venta de casas. En marzo un 2,9. O sea, el sector inmobiliario ya está también diciendo, oye, ojo, que se está frenando la venta de casas. Los autónomos esperan para este año una caída del 40%. De momento van 117 empleos menos al día, en el primer trimestre, lo que significa un 78% menos que hace un año. Es decir, que en un momento en el que está empresas haciendo EREs a mansalva, 117 van empleados al día por un ERE, en el que
cuesta cambiar el coche, en el que ya lo de vender la casa se está poniendo más complicado, en que los alquileres están altos, en que la luz está carísima, en que no te queda renta disponible para consumir y encima te van a meter un rejón, Sí, sí. es un rejón, pero me ha salido de rejón, Es un porque rejón me da con pánico. Es un rejón con E. Fíjate cómo estaré de obsesionada que me ha salido de rejón. Estás muy mal, Tomás. Estoy muy mal. Hombre, es que si ese tiene poder, Es que me el obsesiona. rejón sería Por eso. rejonazo. Por eso, Más por eso, mayor. por eso he pensado en él, en el rejón, cuando el rejón. Bueno, el caso es que es doblemente Que sí. perverso hacer Que esto sí. en este momento, ¿no? Que sí, yo creo que la situación es diáfana. Lo que dice el Banco de España es coherente con lo que han dicho el resto. O sea, lo que ha dicho la AIREF es contradecir lo que ha dicho hace 4 días el Fondo Monetario Internacional y lo que es de común saber, de la lógica de siempre, que es difícil contradecirla. Hombre, si está Italia en recesión, Alemania creciendo al 0,1, Claro, Francia estancada, pues ¿cómo vas a hablar tienes que hablar por lo menos de desaceleración, Eso. no vamos a hablar de recesión ni nada de eso. A mí lo que me resulta más preocupante, vamos a ver, yo ya a mi edad he considerado que lo de España no tiene solución. ¿No? Joder, Sí. espérate, hombre. Y que no espérate. voy a coger un berrinche, No no voy a fastidies. coger un berrinche y acabar antes de lo que me gustaría, ¿no? Pero bueno, dejemos la parte personal. La cuestión que sí que en cambio me preocupa es Europa. Estaba Domingo con toda razón diciendo que sí, que la Comisión Europea también, pues lo que le dice, ¿para qué discutir? Adelante, sigamos, ¿no? No. La Comisión Europea no puede seguir la tesis de conformar a los gobiernos, porque quien peligra entonces es Europa. Estamos con una moneda única. Si cada país tuviéramos nuestra propia moneda, la Comisión Europea podría decir, y hará usted lo que quiera, porque eso lo arreglan las devaluaciones después, ¿no? Ahora, tenemos una misma moneda, es decir, los estropicios de un país que esté en la unión monetaria, eso lo sufre toda Europa. Y entonces, cuidado, porque a base de la bonomía esa de que no se diga, pues puede provocar una reacción airada de los países que sí son más disciplinados. Entonces, a mí, que me choca que cuando un país está como el nuestro, con un nivel de deuda como el nuestro, en vez de hablar de cuánto déficit me comprometo, tendría que decir cuánto superávit voy a sacar para ir amortizando deuda, y que estemos discutiendo como el déficit como un hecho incontrovertible. Es decir, tiene que haber déficit. No, señor, no tiene que haber déficit. Entonces, esas cosas son las que a mí me preocupan. Que el Sánchez no va a cumplir, ya lo sé. Eso lo tengo descontado, como dice el mercado de valores. Eso lo tengo descontado. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que después tenemos que hablar de las buenas noticias que llegan de Andalucía. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Y es importante, tome nota, porque desde esta semana ya se puede pedir cita por internet, por la app de la agencia tributaria o por teléfono. La cita previa para la realización de declaraciones de la renta también se puede pedir ya en oficinas de la agencia tributaria y en otras administraciones. Les recuerdo que la campaña de la renta y patrimonio se inició el 2 de abril para la presentación por internet y por teléfono, y entre los requisitos para poder hacer este trámite está no superar los 65.000 euros brutos anuales por rendimientos del trabajo, los 15.000 euros brutos anuales en rendimientos del capital mobiliario, tener un máximo de 2 inmuebles alquilados o 2 contratos de alquiler, o no tener rendimientos profesionales o empresariales. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, Andalucía, madre mía, solo llegan, bueno, de un momento,
llegan buenas noticias porque se van a corregir todas las malas noticias que se han ido conociendo de todo lo que ha ido saliendo de ahí. Pero bueno, parece que... era posible. Era posible. Exacto, se podía hacer. Se podía abrir el cajón, sacar todas las facturas otra vez. Es que vamos a ver, hay que recordar que cuando llegó el gobierno de Mariano Rajoy, yo siempre dije que el gobierno había hecho dos cosas muy buenas. Una, la reforma laboral, y otra, el plan de pago a proveedores, porque salvó a muchísimas empresas y, consecuentemente, muchísimos empleos. Oye, se arregló aquello, se pagaron las facturas y han vuelto a abrir el cajón de Andalucía y han vuelto a salir miles de euros otra vez sin pagar. En su momento se encontraron hasta en pesetas, pero bueno, ahora supongo que eran todas en euros. Bueno, no descartes. Supongo, he dicho supongo. Pero bueno, miles. Luego, los 500.000 de las citas previas. Se ha podido bajar el impuesto de sucesiones y donaciones. Se han podido hacer un montón de cosas en apenas 100 días, con lo cual da un... ¿no? Yo creo que eso debería de dar a la gente un poco de tranquilidad en el sentido de, oye, que vamos a ver, que el centro derecha sabe gestionar y lo ha demostrado siempre, ¿no? Sí, pero sabe gestionar, pero no como les gusta a otros. Sí, claro, el otro no es gestionar, el otro es meter las deudas en el cajón, así gestiona cualquiera. Bueno, ni siquiera metiendo las deudas en el cajón, ni siquiera con las facturas en el cajón tenían muy buenas cuentas, ¿eh? Quiero decir que incluso haciendo trampas la situación era catastrófica. Sí, a ver, en Andalucía... bueno, no es que yo quiera quitarle mérito, no, pero para ser optimista, lo que iba a decir es que lo tienen fácil. Esto es claro. Porque cualquier cajón que abran... Pero hay que querer hacerlo. Hay que querer hacerlo. Hay que querer hacerlo, sin duda. Es medio broma, medio en serio que lo tienen fácil. Quiero decir que muy poco tiene que hacer el gobierno actual para suponer una mejora sustancial con los 40 años que ha habido en la Junta de Andalucía. Es decir, el drama andaluz de los últimos 40 años, siendo una región con un potencial enorme, porque hay otras regiones, es decir, cuando uno ve la diferencia de renta entre Andalucía y las regiones ricas de España, que se ha mantenido o que se ha reducido muy muy poco desde la transición, piensa, esto no debería ser normal. Lo normal es que y dentro de un país las regiones más pobres vayan reduciendo un poquito porque al final viven en un entorno regulatorio similar, en un mercado similar, tienen acceso a, bueno, pues eso, a un mercado único que encima se agranda a partir de mediados de los 80 en España con la entrada en la Unión Europea, y ellos tienen una serie de ventajas. Las regiones más pobres normalmente, pues costes más bajos, bueno, otro tipo de ventajas que pueden ofrecer, digamos, para tratar de cerrar, no digo por completo, pero ir cerrando. Y sin embargo no se ha conseguido. Otras regiones españolas, tipo Castilla-La Mancha o Extremadura, que también se mantienen constantemente por debajo de la media y muy lejos, demasiado, por lo menos tienen la excusa, entre comillas, de una situación geográfica y un potencial mucho menor. Pero al final, cuando tú tienes una región como Andalucía, que tiene un nombre en el extranjero, un potencial para el sector turístico, y no solo turístico, porque para el sector residencial de segunda vivienda y de atraer, o sea, en Andalucía vive gente con mucho dinero. Y para el sector agrario. Claro, para el sector agrario, para el sector industrial, o sea, Andalucía tiene cultura, todo, es que puede explotar tiene una serie de tiene un potencial enorme. Entonces, que una región así, 40 años después, se mantenga prácticamente en todos los indicadores a la misma distancia de las regiones ricas que hace 40 años, es casi... Pero ¿cómo lo podéis haber hecho tan mal? O sea, llama la atención. Pero si te cuentan que hay miles de millones de propuestas de empresarios para montar empresas y tú los tienes en el cajón desde hace varios años, pues eso te da idea, y sin embargo, otros millones, miles de millones, te los has gastado en favorecer en subvenciones a quien no iba a hacer nada. A quien ya no iba a hacer nada. Entonces es que dices, pero ¿había alguien ahí que pensara un poco en algo que fuera su región? No. Estaban pensando en la PSOE, en la UGT y en el chiringuito y en mantenerse otros 4 años y otros 4 años, porque es que si no dices, ¿pero están locos o qué? Es que hay sistemas que hay sistemas que necesitan... Cuando vemos países tipo Venezuela o tipo Cuba, ¿no? Quiero decir que Andalucía, ahora iré a Andalucía, pero cuando vemos países muy pobres y gobiernos que toman decisiones constantemente que dices van a perjudicar a su país, es que hay determinados regímenes, o en Argentina, quizás el ejemplo más claro sea Argentina, ¿no? El peronismo necesita la pobreza, porque la pobreza lo que hace es generar una clase
dependiente del gobierno. Claro. Y una red clientelar. Entonces, en Andalucía, sin llegar al límite, El PRI. desde luego Venezuela o Cuba no, El PRI. pero con Argentina no hay tantas diferencias. En Argentina, en Andalucía lo que ha necesitado el PSOE durante estos 40 años es un sistema similar al argentino, un sistema en el que hay muy buena parte de la población que depende del gobierno autonómico, su día a día depende del gobierno autonómico y que por tanto le está agradecido. Y que entonces su prioridad no es tanto que la región crezca o que la región prospere, como mantener su propia situación. que Y me eso siga depende dando a de mí que, los 500 claro, euros. de que siga manteniéndose. Entonces, yo creo que claramente es lo que se ha producido en Andalucía y esperemos que ahora empiece a cambiar poco a poco. Breve, profesor. No, sí. Ahora, Dos minutillos. lo único que cabe ahora es hacer un poco la bola de cristal, mirar la bola de cristal a ver qué me dice. Yo estoy convencido que va a haber una reacción muy positiva. Es decir, esa Dices el 26 inacción. de mayo. Esa inacción. No, referidos a Andalucía, que es el tema que estamos tratando. Referidos a Andalucía, la inacción es posible cuando no tiene penalidad, incluso cuando está subvencionada. Y es la historia de los 40 años de que estábamos hablando, ¿no? Ahora eso ha desaparecido, pero en cambio estamos hablando de un pueblo que es ingenioso, de un pueblo que es trabajador cuando le encuentra sentido al trabajo. Es decir, de siempre se ha dicho, el andaluz en Alemania, el empresario está encantado porque es un trabajador extraordinario. Bueno, entonces, ¿qué desincentivo existe en su tierra de origen para que en su tierra de origen no produzca? Y es el esquema de subvenciones. Entonces, ¿qué ocurrirá ahora a esa población, que en definitiva es lo que nos preocupa? Pues yo estoy convencido que empezará a incentivarse a buscar los intersticios, eso que se ha llamado alguna vez la economía intersticial, ¿no? Que es meterse entre dos grandes bloques, metes una cosa pequeña que consigue desarrollarse sin necesidad de grandes milagros, ¿no? Entonces yo estoy convencido que en el curso de esta legislatura, si las cosas siguen como van, habrá esa reacción del pueblo, que eso es lo que necesitamos y lo que necesita el pueblo andaluz. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. Así que muchísimas gracias, profesor Domingo. Muchas gracias. Gracias también a Víctor San Román, que ha estado a los mandos, y a Marta Galindo, que ha estado en la producción. Así que les damos las gracias a los oyentes de Radio y también a los espectadores del 125 de Movistar y a todos nuestros compañeros del equipo de la Televisión de Libertad Digital. Muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos el próximo sábado y así que nada, a disfrutar de lo que queda del fin de semana, que es mucho calor, pero fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.